Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Hola Willy. ¿Willy? A ver, ¿con quién estoy? Vamos a ver. Sí, sí, profesor. Ya, ¿cómo estamos? Hoy día estoy en una emergencia, estoy en otro lugar, pero sí se me escucha bien. A ver, un ratito. Sí, se le escucha. Ya está. Como han dado su prueba hoy día, hoy día avanzar despacio más. Ya empecé 1 hora y media. ¿Les parece bien? Y la Sí, próxima sí. semana, la próxima semana sí vamos a avanzar bien, porque en la próxima semana es semana 5. En la semana 6 van a dar la otra práctica, ¿ya? Este, Willy Ruiz. Esperamos unos minutitos que lleguen. eh, que ya somos 13. Pues le voy a comentar la emergencia en la que estuve. No sé cómo se me ocurrió hacer lo que he hecho. Mejor me he venido y edito de acá. Lo que pasa es que me había olvidado unos documentos que tenía que entregar el día lunes. Y esta oficina atiende solo hasta las 12. Y yo tengo clase hasta las 12. Esperamos unos 3 minutitos más, ¿ya? Bien. Con ustedes estuvimos hablando de una función derivable, ¿no?
¿Cómo estamos? Ya empezamos, pero pasa que la luz me fastidia. A ver, si lo hago así, no, yo creo que me voy a sentar para el otro lado. Un momentito. Ahora veo mejor la pantalla. Ah, Este, estuvimos viendo cuándo es una función de... Más o menos me voy a proyectar para la próxima evaluación. Debemos hacer función derivable, diferencial total, regla de la cadena y algo de derivada direccional. Hasta ahí nomás podría ser la práctica. Y la semana 6 y la semana 7 se termina eso y algo de extremos. Sí, hasta ahí podría ser. La idea tampoco es avanzar mucho. Es que como les expliqué la vez pasada, estamos pues en una situación diferente a la virtual y a la presencial, pues, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Entonces, hacemos un pequeño resumen de esto. Estábamos diciendo acá que una función derivable, ¿no? Una función derivable. Habíamos dicho que tiene que cumplir dos cosas, ¿no? Uno, derivable en el punto x sub 0. Ya está. Primero dijimos que la vecindad en el punto x sub 0 debe estar contenido en el dominio. Y de ahí sacamos conclusión de que a veces mirando el dominio, a veces se deduce, ¿no? Que la función ya no es derivable en ese punto. Por ejemplo, dijimos si es un punto que está en la frontera, o si es un punto que no está en el dominio también, ¿no? 2 sí. 2 sí es el que lo vamos a reescribir de otra manera, ¿ya? Existe un A, ¿no? Existe, en realidad es único, ¿ah? En realidad ese A va a ser la derivada. De tal manera que escribimos esta expresión de acá, ¿no? F de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más a por h más h por phi de h. ¿De acuerdo? H por phi de h. Donde ese límite es pequeño, bueno, donde ese límite de phi de h, cuando h tiende a ser 0, es el vector nulo, ¿no? Ahí está, 0. Y eso que está allí, que he escrito al límite, esta expresión de aquí lo vamos a reescribir. Yo le doy ahí un resultado para que lo aplique, ¿ya? Entonces, ¿qué más hicimos? Si existen si f es derivable, ¿no? Si f es derivable, entonces existe el gradiente, porque dijimos que existen las derivadas parciales. Y concluimos que si al menos una derivada parcial no existe, entonces no hay gradiente. Y si no hay gradiente, la función no es derivable en el punto x sub 0.
Seguimos avanzando y me parece que nos quedamos acá, ¿no? Si f, si f es derivable, si f es derivable, entonces f es continua. Ahí creo que nos quedamos. A ver. ¿Qué dicen? Les dije que había 4 teoremas. Uno de ellos justamente era ese, ¿no? Ese es el teorema 2, es el teorema 1. De acá, si gustan lo escribo de otra forma. Este era, lo escribo de otra forma, ¿no? Este 2, de acá. Este 2 de aquí es como si fuera el teorema 1. Teorema 1. Y ese 3 de acá es como si fuera un teorema 2. ¿De acuerdo? Y aquí es donde, no sé si pongo un ejercicio acá. Les voy a poner un resultado aquí, una notita, con la que vas a trabajar. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si yo escribo acá? Si existe, si existen las derivadas parciales, es equivalente a decir que existe el gradiente. Entonces voy a poner, si existe el gradiente de f en x0, yo puedo afirmar que entonces que f es derivable en x0. ¿Qué dicen? Creo que lo aclaramos la clase pasada. El teorema 2 y el teorema 1 son condicionales, ¿no? Si no, ya le hubiera puesto bicondicional, como le dije la vez pasada. ¿Qué dicen? El que existan las derivadas parciales no significa que la función sea derivable. Entonces, bueno, lo que sucede, eso tiene relación con lo que queremos hacer, pues. Tú vas a tener acá una función y te van a pedir analizar si es derivable o no es derivable en un punto, por decir. Entonces van a haber varias formas de resolver ese problema. Una de ellas, por ejemplo, podría ser el teorema 2, ¿no? Porque tú podrías verificar, por ejemplo, la función no es continua. Entonces ya terminaste, ya, la función no es derivable. La otra forma, ¿cuál sería? Tú empiezas calculando las derivadas parciales, por ejemplo acá. Y la vez pasada dijimos que si al menos una de ellas no existe, entonces la función no es derivable. Pero ¿qué pasaría si todas existen? Entonces ahí viene un problema. Eso es lo que quiero resolver ahora, ¿sí? O lo que no sé si están ahí. En clase me hubiera quedado a conversar con ustedes, ¿no? ¿Están ahí? ¿O se han conectado nomás? ¿Sí están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, o sea, yo les estaba preguntando que vas a empezar a resolver un problema. ¿Qué pasa si por ejemplo, de dos variables? ¿Qué pasa si las dos derivadas parciales existen? Entonces tendrías que apelar a la definición, pues, a ese de límite, de phi, ¿no? Entonces yo eso lo resuelvo de otra forma. Entonces, si tienes el gradiente, a eso quería llegar acá con esta nota, ¿no? Quería llegar acá con esta nota. Sí, voy a subir esto acá. Vamos a ver aquí. Miren. Pasa que acá no tengo regla. Bueno, ya. Entonces,
nosotros tenemos aquí la siguiente nota. La siguiente nota te va a permitir resolver el problema cuando existen todas las derivadas parciales. Entonces dices acá, si existe el gradiente de f en un punto x sub 0, y obviamente la función está definida en una vecindad de x sub 0, o sea, ya se cumplió la primera condición, entonces dices así, se calcula este límite de acá. Esto yo lo deduje, por si acaso, eso lo he probado, de la misma definición que tú das en la igualdad de acá. Transpongo esto para acá, transpongo esto de acá y factorizo ahí, ¿de acuerdo? Pero dejémoslo un ratito la prueba. Entonces yo calculo este L de acá, sí. Calculo el límite y arriba voy a escribir f de x, o sea, x sub 0 más h le llamo x, menos f de x sub 0 menos el gradiente existe, ¿está bien? F de x sub 0 y lo multiplicamos por x menos x 0. Ese es el h. Pues. Entonces, y eso, le calculamos el valor absoluto acá, y aquí va a ser así, ¿no? Ya está. Y en el denominador vamos a poner el módulo de x menos x sub 0. Ya está. Efectivamente me está fallando mi lápiz. Ya está. Entonces tenemos acá. Perdón, ¿eh? A ver, vamos a ver acá. Este creo que es acá. X menos x0 cuando x tiende a x sub 0. Ya está. Entonces vas a calcular ese límite. La ventaja de esa expresión que está ahí es que tú vas a calcular un solo límite nomás. ¿De acuerdo? Entonces yo acá les voy a dar el esquemita, qué es lo que se hace para usar el resultado cuando tú tienes todas las derivadas parciales. Se reduce más o menos el caso cuando tú tenías un límite y por todos los caminos te salía el mismo valor. Entonces había que verificarlo. Ese, por ejemplo, el ejemplo de continuidad, había que verificarlo, ¿no? Ahí había que mayorar, pero de alguna manera ya había algo conocido ahí, ¿ve? Aquí, ¿ve? X menos x0 aquí, y teníamos acá dos casos, ¿ve? Si este L es igual a 0, o si este L de acá es distinto de 0. No hay otra opción ahí, ¿no? Entonces acá tenemos f derivable acá en x0. Y acá tenemos f no es derivable en x0. Ya está. Pero ahí reemplaza ya, ¿no? Entonces aquí. Aplicamos a ver a un resultado aquí. A ver. Otra. Al final yo estas pizarritas se las paso, ¿ya? A ver. Vamos a ver aquí. Aquí sería algo así. Consideras una función así, de dos variables así.
f de x, y. Y aquí teníamos x más y al cuadrado por el seno de 1 entre x más y. Ya está. Y aquí va la otra regla de correspondencia. Para x más y distinto de 0, para x más y igual a 0. Entonces, consideramos algo así. Hacemos nuestros ejes aquí. Aunque acá también se puede hacer, ¿no? Ya está. Y acá tenemos x más y. Ahí está. Borramos esto acá. Y esto es x más y. Entonces, ¿cuáles son las preguntas acá? Entonces, ahí tenemos que ese dominio es todo. Acá. El dominio es todo. Ahí está, todo ese plano. Ya está. Y en la pregunta tiene dos partecitas acá. Ah, dice, calcule las derivadas parciales. Las derivadas parciales justamente en cada uno de esos puntos. En el conjuntito que sea así. Ahí está. X más Y igual a 0. O sea, lo voy a hacer con verde acá. En estos puntos. En esos puntos. Y la otra partecita sería así, ¿no? SF derivable acá. Elige uno de ellos. Justifique acá. Entonces, procedemos así. Quiero que ustedes calculen esta expresión de aquí. Vamos a tirarlo con azul ahora acá. Esto es A. Elegimos un puntito así, ¿no? Que está ahí en ese conjunto A. ¿Está bien? Puede ser, por ejemplo, este punto de acá. X sub 0 y sub 0. Entonces la condición es esto que está aquí. Ahí está. Ahora hay que formalizarlo ahora. Entonces, como hay el cambio acá, así, entonces ahí viene la dificultad. Entonces calculamos acá, por ejemplo, respecto de X, pero en este punto. Y eso va a ser el límite, solo varía X, ¿no? X sub 0 más H, coma Y sub 0 menos, ahí está. Y lo dividimos entre H. Calculen ese límite. Asumiendo que ese punto satisface las condiciones que está en ese conjunto, justo en ese conjunto A. Bueno, para empezar, ¿cuánto es este valor? ¿Cuánto vale esto de aquí? Todos los puntos que satisfacen eso, su imagen vale, o sea, quiere decir que esto es 0 también. Estamos bien ahí. Ahí calculen esas derivadas parciales. No,
No, sí, ese, pero ya es cuestión de uno. ¿Cuánto salió? A ver, tenemos aquí. ¿Alguien calculó? Habíamos quedado que iban a haber participaciones, no sé si recuerdan. A ver, yo lo sigo acá. Este es el límite. Y en lugar de x vamos a poner x sub 0 más h más y sub 0 al cuadrado por el seno. Y arriba sería 1 sobre x sub 0 más h más y sub 0 menos este 0 de acá. Bien. Sobre h cuando h tiende a 0. Entonces ahí tenemos algunas cositas ya, pues, ¿no? Esto con esto ya es 0. Sí, sí, la suma es 0. Y esto con esto también ya es 0. Al final lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es el límite. Cuando h tiende a ser 0, nos va a quedar h cuadrado por el seno de 1 sobre h. Ya está. Y ese es el límite. Va a quedar aquí cuando h tiende a 0 de h por el seno de 1 sobre h. Ya está. ¿Y cuánto vale ese límite? Y ese es un límite de cálculo diferencial ya. ¿Alguien? Oca, Luis Ángel. ¿Mm? Ya. Les hago recordar, pero las próximas ustedes ya me reaccionan. ¿Está bien? Les hago recordar. ¿Sí? Pero ya cuando sucede alguno parecido, ya ustedes me darían la respuesta. Hablen No, pues. profesor, disculpe. Uno, pero ¿por qué uno? Lo que pasa es lo siguiente. Ya, por eso digo, yo lo voy a escribir el resultado, pero esos resultados ustedes los van guardando. ¿Te parece? ¿Sí? Miren. Tú has hecho un resultado acá que dice así, ¿no? Si una función acá, g de x, es acotada, aquí, es acotada, y el límite de esta función de acá, cuando x tiende a x sub 0 es 0, entonces decía el teorema así, ¿no? El límite de g de x por h de x, cuando x tiende a x sub 0, eso es igual a, o sea, tu profesor te dijo, ¿no? Si una es acotada, y la otra tiende a ser 0, entonces el límite es 0. Ese es el resultado. No sé si ya lo están recordando. Si una tiende a ser 0 y la otra es acotada, entonces el límite es 0. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si tienes el límite, por ejemplo, del máximo entero aquí de x cuando x tiende a 0? Ese límite no existe. ¿Sí o no?
Pero ¿qué pasa si lo multiplicas, por ejemplo, acá por un coseno de x más 8? Ya está. No pasa nada, porque ese límite no es 0. Pero ¿qué pasa si le pones, para relacionarlo con nuestro caso ahí, ¿no? ¿Qué pasa si aquí le ponemos el seno de x? Ahí está. Entonces ya tienes el caso que les he presentado, ¿no? Esto tiende a ser 0 y esto de aquí es acotado. Entonces el límite tiene que ser 0. Y la prueba es muy sencilla. Ahora sí. Entonces tú lo que tienes es esto. Lo que tenemos es esto de acá. Así ve. Esto es acotado. El seno. Está entre -1 y 1. Y esto de aquí tiende a ser 0. Entonces, ¿cuánto valdrá ese límite? Ese límite tiene que ser 0. Pregunta. La otra derivada parcial también lo pueden calcular de manera similar. ¿De acuerdo? Ahora ustedes calculen la otra derivada parcial. Por la forma que esté escrito también debería ser, ¿no? Entonces la derivada parcial en el respecto de y sería Sí, acá, es 0, ¿no? profesor. Debería ser, ¿no? Por la forma que esté escrita, ¿no? Ya está. Debería ser aquí también 0. Listo. Las dos derivadas parciales existen en todos estos puntos acá. ¿Podemos afirmar que es derivable? No, Creo que no, profesor. solo existe el gradiente. Entonces, en la segunda parte, acá, bueno, en la segunda parte, ¿cómo hacemos? Es que tengo que borrar de todas maneras. En la segunda parte, mira, ahí pide solo calcular para las derivadas parciales. En la segunda parte acá, ve, nos pide diferenciabilidad en este punto de acá. Tú lo que sabes es, se conoce esto de acá, ve, que el gradiente de f en 0, 0 es 0, 0. ¿Por qué? Porque en la parte A tú has visto que las derivadas parciales en todos esos puntos es 0. Entonces, en este punto de acá, las derivadas parciales también tienen que dar 0. Pero no sabemos si es derivable o no es derivable. Una opción sería que analices la continuidad. ¿De acuerdo? Y la otra opción, ¿cuál es? Calculamos el L. Es el límite. Y aquí vamos a tener el valor absoluto, sería f de x, y menos f de 0, 0 menos el gradiente de f en 0, 0 por x menos 0, y menos 0. Así quedaría. Así quedaría. Esto entre el módulo de xy menos 0, 0. Cuando xy tiende a 0, 0. Este es el resultado que yo les hablaba. Se hace más amigable ya. ¿Por qué? Porque este valor de acá para nosotros es 0 según lo que está arriba. Y este vector de acá es el 0, 0. Entonces, se transforma ese límite así, de xy tiende a 0, 0, y aquí tendríamos valor absoluto de f de xy, aquí lo tenemos. Ahí está, sería x más y al cuadrado por seno de 1 sobre x más y, uy, caramba, acá. Aquí nomás debería ser, así, ¿no? Menos 0, y todo el resto también ya se hace 0. Tendríamos esto.
entre módulo, así sería x cuadrado más y cuadrado. Al final, este L se transforma así nomás. Es el límite cuando XY tiende a 0, 0. Y ahí que tendríamos arriba sería X más Y al cuadrado por seno de 1 entre X más Y. Listo. Y esto es módulo. Una forma de poder resolver este problema podría ser así, ¿no? Lo acomodas. O sea, lo escribes así, ¿ve? Límite. Y acá lo escribimos con rosadito acá. Sería X más Y. No importa ya el signo ahí, valor absoluto. Y esto así, ¿ve? X cuadrado más Y cuadrado. Yo lo que he hecho es esto. Y esto es el valor absoluto de seno de 1 sobre X más Y. ¿Por qué lo hago de esa forma? Aquí ve. Vamos a tener el valor absoluto de seno de 1 entre X más Y. Y aquí le voy a dar un trabajo. Esto es acotado. Esto es acotado. Verifiquen ustedes, acá, verificar que esto tiende a 0. Ahí vas a utilizar la definición del límite. Si ustedes notan, casi no les hemos preguntado usar la definición. Recién ahí vas a utilizar. Entonces, ese límite les va a dar es 0. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Entonces, que f es derivable en el punto 0, 0. No se olviden de ese trabajito que estoy dejando ahí. Verifique que el límite de x más y, creo que sí lo probé. Sí, sí lo he probado. Ya está. Este de acá. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Cuando XY tiende a 0, 0, eso me debe dar 0. Ese es el trabajo que te estoy dejando. Ahí está. ¿Se entendió el asunto? Ahora, ahí hay dos teoremas. Faltan dos. Entonces tendríamos acá 7. ¿Se está escuchando bien? Sí, profesor. Bien, se escucha Profesor. bien. Ya hay dos teoremas, faltan dos más. Hay una parte que viene casi como a decir las aplicaciones diferencial total y regla de la cadena. Yo les voy a escribir un PPT que tengo ahí, se los voy a pasar, lo van leyendo y en la siguiente sesión vamos a hacer ejemplos de eso o describimos el PPT. ¿Les parece bien? Y más o menos esas son las aplicaciones. Es que las aplicaciones hay que escribir texto. Entonces yo ya se los doy escrito y se los paso al PPT. ¿Les parece? Pero ya lo hacemos juntos, vamos, pero ya no tengo que escribir los problemas. ¿Ya? Ahora, sigamos con este caso de aquí. A ver, ahora dice teorema 3. Prácticamente esto es otro resultado, ¿no? El teorema 3. Este resultado de acá es conocido así como derivable y continuidad. Entonces es así de, si f y g son derivables, estoy dejando pasar algo bien importante, que lo voy a escribir acá a la derecha como una nota de acá. La nota es la siguiente. La nota es la siguiente. Si f es derivable acá, si f es derivable en x sub 0,
Entonces quiere decir que existe el gradiente. Entonces, ese gradiente de f en x sub 0 es la derivada. Es la derivada de la función. ¿De acuerdo? Ese va a ser el vector A. Bien, entonces cuando te digan que es derivable, entonces tú ya sabes que el gradiente existe y existen todas sus derivadas parciales. A ver, si f es derivable, entonces el gradiente es la derivada de esa función. Es un vector, entonces la derivada. Ya, lo que pasa, ya, ahora seguimos entonces con el teorema que está aquí. Si f es derivable, son derivables, entonces f más menos g, f por g y f sobre g son derivables. Tal que se cumple la regla de derivación acá. La regla de derivación. La derivada de f más menos g es igual a la derivada de f más menos la derivada de g. O sea, este teorema ya es como el de continuidad. Los dos se conocen. Entonces quiere decir que hay dos nuevos. El primero que hicimos es que si es derivable existe el gradiente. Ese es el nuevo para nosotros. Y enseguida viene el teorema 4, también es nuevo para nosotros. ¿Ya? Y lo voy a escribir. Ahí están los cuatro que les dije que había. Y aquí viene aquí la derivada de el producto. Esto es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Y ahora viene la derivada de f sobre g. Esto es la derivada de f por g menos f por la derivada de g. Entre el g elevado al cuadrado. Ya está, listo. No hay novedad. Pero tiene su motivo. Entonces, cuando haga un repaso, la próxima semana haga ejemplos, a veces te preguntan cuándo es derivable en un puntito donde hay cambio y te dan un puntito donde no hay cambio. Entonces, justo este teorema de acá, este teorema, como una notita acá, ¿no? Permite determinar, en realidad justificar, ¿no? Justificar si una función es derivable, la función es derivable en un punto donde la función cambia de regla de correspondencia. No cambia. Un ratito acá. La función, escribir acá con azul. No cambia de regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Ya está. Más preciso. Lo coloco acá como paréntesis para que te vayas orientando. No cambia regla. Quiere decir que en ese punto se usa la regla de derivadas. Ya está. No es todavía un ejemplo, pero más o menos para que tenga la idea. Es como si fuera aquí. Yo tengo acá, por ejemplo, x por y acá sería x cuadrado, y a la cuarta, lo que ustedes han tenido, creo, es distinto de 0, 0. Y acá que sea 1, cuando x, y es igual a 0, 0. Listo.
Yo quiero que analicen, por ejemplo, en este punto P de 1,3. Ese punto está aquí, ¿ve? Entonces te dice que calcule la derivada parcial de f respecto de x, pero en ese punto 1,3. Entonces, para ese punto de ahí, tú vas a utilizar la regla de derivación. O sea, así, ¿ve? La derivada de f respecto de x sería así, ¿no? Respecto de x sería y, x cuadrado más y a la cuarta menos xy por 2x, etcétera, etcétera. Sobre x cuadrado más y a la cuarta. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo así. Pero eso lo vamos a relacionar con un ejemplito de repente más adelante, ¿ya? Bien, seguimos aquí. Falta el último resultado. A ver, teorema 4. Teorema 4 acá. Ponemos aquí teorema 4. Teorema 4. Dice aquí. Lo queremos acá. Ya está. Si las derivadas parciales de f en x sub 0 existen, ya está. Si las derivadas parciales existen, yo puedo decir que es derivable. No, profesor. No se sabe, pero no se puede concluir, ya está. Pero el teorema dice así, ¿ve? Y son continuas, entonces f es derivable en ese punto de x sub 0. Entonces ya estamos hablando de continuidad, como les dije. Recién acá se debe evaluar continuidad. Pues. El ejemplo que le hemos puesto al día de ayer era asequible para que calculen sus derivadas parciales y traten de probar que el límite es 0 o que el límite no es 0, ¿no? Bien. Ya, pero ¿para qué sirve entonces aquí? Hacemos acá una notita y vamos a pasar a otro tema, ¿ya? A ver acá. Dice, uno de ustedes me diría, profesor, yo calculo la derivada parcial. Por ejemplo, si una función tiene dos variables ahí, ya está. Yo calculo la derivada parcial, por ejemplo, en 1, 1, y me da 3, y f sub y en 1, 1 me da, por ejemplo, menos 1. Y tú me dices, profesor, entonces el gradiente de f en ese punto debería ser 3, menos 1. Ya está. Y dirías, profesor, es fácil entonces ver si es derivable o no. Pruebo que las derivadas parciales son continuas. No es así el asunto. Porque tú puedes calcular las derivadas parciales, que también va a tener dos reglas. Calcula la otra derivada parcial. Y tú tendrías que probar que esas dos son continuas en el punto 1, 1. Que no es fácil probar, una nomás no es fácil probar que es continua. Ahora, la pregunta viene así. La pregunta viene así. Quiero ver si han hecho su razonamiento lógico. Uno, este resultado se usa frecuentemente, porque no lo puedes obviar tampoco, ¿no? Frecuentemente para puntos donde no hay cambio de regla. No hay cambio de regla de correspondencia.
correspondencia. Acá, un ratito. Ya está, porque la pregunta viene ahora sí. ¿Qué pasaría si tú tienes lo siguiente? Que tienes una función acá y tú pruebas que f sub x es continua en el punto x sub 0 y y sub 0. Ya está. Y f sub y no es continua. ¿Qué opinas? ¿Qué opinamos ahí? ¿Podemos decir que es derivable? ¿Podemos decir que no es derivable? Ninguna de ellas. Entonces vas a ir por ese lado. Una contiene y la otra no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a regresar a usar la definición. Entonces aquí, como no hay respuesta, se complica el problema. Entonces, la nota número 3 es la que te va a servir. La nota número 3 es la siguiente. En puntos donde hay cambio de regla de correspondencia, donde existe sí, voy a a ver si conversamos para disculpe, lo que pasa es que estoy ahorita en mi centro de trabajo, que yo frecuentemente, yo los sábados, casi, no, yo no vengo, ¿no? Sino que tuve un problema ayer. eh, ya, bien. En puntos donde existe cambio de regla de correspondencia, el mejor camino, acá, es calcular, primero, se calcula el gradiente de f en x0. Ya está. Si una derivada parcial te falla, ahí termina ya. Y segundo, se calcula el L. Y si el L es distinto de 0, no es derivable. Y si el L es igual a 0, la función es derivable. Ese es el camino más asequible para un alumno. ¿De acuerdo? Bien. Yo voy a tratar de hacer ejemplos sobre esto también, aunque no sé si lo hacemos de una vez. A ver, quiero buscar para ver todo esto de diferenciabilidad, ¿ya? Pero ustedes van a tener que intervenir con los cálculos. Yo quiero que intervengan. No sé cómo voy a sugerirle a los profesores que le brinden la oportunidad de mejorar su nota vía las intervenciones, ¿ya? De repente el examen parcial lo dan en partes, ¿no? Les den un trabajo que sea por un cierto puntaje y la evaluación, así como la prueba de entrada, pero en lugar de prueba de entrada que sea un trabajo, unos ejercicios que lo presenten. Puede ser el grupo de 2, creo, ¿no? Pero eso déjenmelo pensar, pero ustedes también tienen que ayudarme a justificar, pues, ¿ya? A ver, no sé si hacemos un ejemplito de esto. A ver, denle una leída a lo que está ahí. Si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces es diferenciable. Entonces yo les dije que por ese camino, cuando hay cambio de regla es bien complicado. Porque para pensar en 2, cuando hay cambio, las derivadas parciales tú lo calculas mediante la definición.
¿Está bien? Lo usas mediante la definición. Vas a tener el gradiente. ¿Y cómo pruebas que la función es continua? Tienes que calcular la derivada cuando los puntos que están fuera de x sub 0 y y sub 0. Se te va a salir una función con dos reglas también. Por ahí un poquito que se alarga. Hagamos un ejemplo chiquito, pero ustedes me ayudan con los cálculos. ¿Les parece? Yo les voy guiando y ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Sí, profesor. Vamos a ver cómo va la cosa. El que quiere usar la pizarra me dice, profesor, yo quiero escribir en la pizarra y lo hacemos también. Pero, sí, pues, a ver. A ver, uno que sea asequible, pues que nos permita, nos dé el caminito, ¿ya? Eh, ya. Uno donde le doy el formato y ustedes caminan. Ya, mira, vamos a poner acá. Por ejemplo, damos una función f de x, y que sea x a la cuarta. Esto es un ejercicio que tiene que venir, sino que yo no le voy a buscar un ejercicio complicado. El asunto yo quiero que por lo menos tengan la idea de esto y nos diferenciamos del resto. Ya está. Y acá tiene x al cubo, más y es distinto de 0, y cuando x al cubo más y es igual a 0. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo les prometí que en la evaluación que andaba el día de ayer, el asunto era evaluarles en un punto nomás donde hay cambio. En cambio, acá el cambio es en más de un punto, pues. Entonces aquí, no sé si la gráfica la tenemos de esta forma. A ver, tenemos así. Uy, carajo. Lo tenemos acá. X. Ahí está. Y en la gráfica, ahorita lo vamos a hacer con rojo. La gráfica podría ser así. A ver. De x cubo más y. Es como pedirle cómo se grafica menos x al cubo, ¿no? Tiene que ver con x al cubo, ¿no? Y ahora le cambio de signo. ¿Está bien? Este de acá es igual a x al cubo. ¿Está bien? Igual a x al cubo. Ya está. Bien. Entonces la idea ahí es que yo le voy a pedir lo siguiente. No sé si le doy más de un punto a la rotita. A ver, miren, vamos a hacer así. Para que quede casi completo el ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Parte I. Estamos hablando de si es derivable o no, ¿ya? Estamos hablando en el punto, por ejemplo, llamémosle acá P sub 0 que sea 1, menos 1. Ya está. A ti te piden analizar si la función es derivable en un punto. Pero ese punto está en la curvita acá, llamémosle acá una curvita, que sea la curvita C. ¿El punto C satisface la curvita o no? Satisface la curvita, ya está. Entonces, quiere decir que en ese punto, tú tienes dos formas de analizar la diferenciabilidad. Pero los dos empiezan con el siguiente paso. Tienes que calcular las derivadas parciales por lo menos. Si es que existen las dos, pasas al segundo paso, que es, tienes ahí varias alternativas. ¿De acuerdo? Claro que el primero uno de ustedes me diría, profesor, pero no es ver si está en el dominio o no. Sí, también, pues el dominio es todo el plano. Otro me diría, profesor, ¿y qué pasa si yo analizo la continuidad y veo que no es continuo? Sí, pero ¿qué tiempo te vas a demorar ver si es continuo o no es continuo? Y si fuese continuo, no puedes responder todavía. Entonces, la idea es, el mejor paso es calcular las derivadas parciales, ¿ya? Entonces, vemos
sí existe el gradiente. O sea, ahí lo que estoy diciendo es que si existen las derivadas parciales. A ver, empiezan calculando esto de acá. La derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, menos 1. Y ese es por definición. Pues, ese es el límite de f de 1 más h, menos 1, menos f de 1 menos 1. Ya está. Todo sobre h, cuando h tiende a 0. A ver, calculen eso de ahí ustedes. A ver. Y el otro, la derivada parcial respecto de y en el punto 1, menos 1. ¿Qué nos conviene? ¿Que las dos existen o que alguna no existe? Que no existe alguna. Que alguna no existe. Que alguna no existe. Entonces acá tenemos el otro límite, ¿no? Es el límite de f de 1, que sería menos 1 más h, menos f de 1 menos 1. Entonces, a ver, calculen esos dos límites. Yo he obtenido que por lo menos uno de ellos no existe. A ver, por lo menos yo he obtenido que el respecto de x no existe. Acá, ¿cómo sería, no? Algo así. A ver, vean lo bonito. Es que aparentemente tienen ahí las dos variables, pero ya tú lo fijas y aparece un parámetro, ¿no? ¿Uno? Sí, o sea, solamente h, ¿no? H es la variable del límite. La variable de la función son x e y, pero la variable del límite es h. Ah, profe, el límite sale 1. 1, a ver. A ver qué dice el resto. Sí, profe, sale uno. 1, ¿sí? Y el otro límite, acá. Esto es así. Tendríamos que esto es 1. Así, ¿no? Al cubo. Entre 1 más menos 1 más h menos 0. Ahí está. Ahí está. Ya está. Pero yo he obtenido, por lo menos uno de ellos no es 0. Lo analizan bonito, ¿eh?
Límite. ¿Qué han hecho para calcular el primer límite respecto de X? El primero Sí. fue por el grado del h, ¿Cómo? por el grado creo. Yo lo hice porque, bueno, nosotros nos enseñaron de que cuando el grado arriba era el mismo que el de abajo, se podía deducir eso, que el límite podía ser 1. Ese es cuando es infinito. Cuando tú calculas un límite al infinito, tiene los dos mismos grados, divide los coeficientes. O sea, cuando tú tenías acá el límite de un p de x y acá un q de x, pero estabas hablando cuando x tiende a infinito. Claro, pues, por Sí, ejemplo, sí. tenías acá, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 1, y acá sería 2x cuadrado más 1, por ejemplo, ese es un medio. Estás hablando de cuando x tiende a infinito, pues me sorprende aquí. Es que cuando h tiende a ser 0, es un límite indeterminado, tiene 0 entre 0. A ver, puede ser, Jorge. Ya, a ver, sí, calculen bien la primera derivada parcial. Ya. Sí, no, estamos recordando, y ustedes ya no se van a equivocar. Eso que me acaba de decir el resultado está bien, pero eso es cuando la variable es grande. ¿No ves que si arriba es x y acá es x al cubo, pues acá va a crecer más? Entonces, cuando el grado de abajo es mayor, tiende a infinito. Bueno, cuando es cero, ¿no? Cuando arriba es mayor, y solamente importan los coeficientes principales, ¿no? Y eso se deduce, se da un resultadito ahí y con eso. Ya, a ver, f sub x. ¿Alguien calculó la derivada respecto a x? Poco a poco tienes que ir utilizando algunos de los resultados principales porque lo vamos a usar. Justamente es un curso que usa todo, pero no, usa todo eso. Y eso que no estamos viendo por las aplicaciones en realidad. Estamos yendo a hacer un curso estándar que se calcula, ¿no? Ya, yo he tenido acá, yo he hecho el cálculo, f sub x en 1 menos 1, no existe ese límite, es infinito, me sale a mí.
Aplican ahí la regla de Hospital. No sé si alguien lo ha calculado. Ah, con Hospital creo que quedaba 4h más 1 al cubo entre h por 4h cuadrado más 9h más 6. Y si vuelve a dar 0 entre 0, No, no daba 0 entre 0, me daba 4 entre 0. entonces ese límite es infinito, pues, Sí, ¿no? O sea, y ahí termina nomás ya el asunto, ¿no? Si hubiera sido así, ¿ve? Esto es infinito, eso es lo que yo he obtenido. Entonces no existe la derivada parcial de x, ahí termina ya. Entonces, dices acá, no existe el gradiente de f en 1, menos 1. Por lo tanto, ahí termina nomás el trabajo, ya no sigue ya. La función ya no es derivable. Ya, y ahí termina. Entonces, f no es derivable en el punto 1, menos 1. Ya está. Entonces, f no es derivable en 1, menos 1. Ya está. El otro caso es que vamos a hacer el panorama acá. Uno que sí exista, ¿no? En el punto, vamos a analizarlo en el punto P1 de 0, 0. Yo les planteo más o menos lo que yo he obtenido. Calcule, verifique esto de acá. El gradiente de f en 0, 0 da, a ver, calculen, a ver, la derivada parcial. Yo he obtenido esto, 1,0. Pero esas derivadas parciales tienes que hacerlo con la definición, pues. No ves que es un punto que está aquí, ¿ve? Es un punto que está aquí. O sea, está en el punto de la línea rojita, pues. Entonces, en todos esos puntos hay que utilizar la definición. Pero tampoco voy a hacer maldad y que sea, por ejemplo, en un punto X sub 0 y Y sub 0, porque según la regla se va a complicar un poco, ¿ya? Tampoco es hacerle perder tiempo por ese lado. Bien, supongamos que ya lo tienes. No quiere decir que sea derivable. Calculamos el L. Y aquí te voy a dejar otro ejercicio. Calculamos el L, que es el límite de este cociente, ¿no? F de XY menos F de 0, 0, ese es el punto, menos el gradiente en el punto 0, 0 por X menos 0, Y menos 0. Y lo dividimos entre el módulo de X menos 0, Y menos 0, así. Cuando XY tiende al punto, pues, en este caso es 0, 0. Ya está. Este vectorcito de acá es 1,0 nomás. Este valorcito de acá ya es 0. Entonces, ese límite se convierte en el siguiente. Se convierte acá. Este es el límite de XY cuando tiende a 0, 0. Y aquí vamos a tener, ¿no? Escribimos la regla de correspondencia, ¿no? Que está ahí es X a la cuarta más Y cubo entre X cubo más Y menos 0 menos 1,0 por X, Y. Ya está. Eso entre raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Ya está. Así queda, ¿no? Sí, pues. Y, a ver. Acá, ese límite sería así, ¿no? Es el límite. Ya está. Recién acá vas a hacer límite. Recién aquí haces continuidad en realidad, ¿no? Sería aquí menos X nomás.
entre raíz de x cuadrado más y cuadrado. El x a la cuarta se cancela, ¿no? Diríamos acá y cubo menos xy, y acá, uy, pero es límite, perdón, perdón. Voy a escribir en la otra, acá. Acá, esto es el límite cuando xy tiende a 0, 0, acá x a la cuarta dijimos que se elimina ahí, ¿no? Y vamos a poner así, valor absoluto. Y aquí sería valor absoluto de x cuadrado más y por... Ya está. Yo recién allí veo si has captado la idea de límites. Que es como si el día de ayer te hubiese pedido, calcule si existe ese límite. Algo así es la cosa. Ya, recién. Si tú ves, pues no es nada del otro mundo lo que podríamos hacer. Yo he verificado que el límite no existe. ¿De acuerdo? Ustedes verifiquen ahí, consideran un camino. Esto es asterisco. No existe. Y si no existe SL, es distinto de 0. Entonces F no es derivable en 0, 0. En 0, 0. ¿De acuerdo? Sí, pues yo he dado camino sencillito nomás, ¿ah? Sí, y igual a x y el otro x y y igual a 0, porque me salen distintos valores, ¿ya? Pero ustedes ya saben la tarea. Yo lo que quería ver es que en esta pizarrita se haya resumido prácticamente cómo resuelves un problema de si es derivable o no. El caso Y, alguna derivada parcial no existe. El punto no está en el dominio, o en ese punto no hay continuidad, entonces concluye directamente ahí. En 2i, el punto está en el dominio y las dos derivadas parciales existen. No quiere decir que sea derivable. Un camino puede ser que sea la continuidad de las derivadas parciales, pero les he indicado que por ahí no. Empiezas a calcular el L. Si ese L es 0, lo pruebas, es derivable. Pero si no existe, es distinto de ser, entonces la función no es derivable en 0, 0. No sé si se captó la idea que en esta diapositiva hemos resumido todo lo que es derivable. Ustedes justifican ahí que no existe. Hablen. Sí, se envía, profe. Ya está. Esa es más o menos la idea. Ahí les doy un ejemplito, todo eso, ¿no? En lo que se refiere a la regla de la cadena, hay que tener un poquito de cuidado más. Y ahí yo se les voy a pasar un material o la siguiente clase. Es práctico, regla de la cadena y diferencial total. Lo que me preocupa a mí es derivada direccional, sí. Ver hasta dónde se puede evaluar, ¿no? Vamos viendo, ustedes saben que yo no estoy preocupado en avanzar más temas. Yo lo que quiero es que se avance tranquilo y ustedes puedan dar su evaluación. Ya, a ver, otra pizarrita acá. En realidad pueden haber varios teoremas, pero yo procuro hacerlo con un resultado, la regla de la cadena. ¿Ya? La regla de la cadena. O la derivada de la función compuesta también es equivalente. ¿Ya? Voy a tratar de evitar también decir lo debes saber. Yo voy a escribir el resultadito y ustedes van a ir anotando lo que vamos a usar usando de cálculo diferencial. ¿Ya? Mejor así, porque si no... damos un teoremita nomás acá. CW igual a f de x.
derivable en el punto X sub 0. ¿De acuerdo? Y cada I, cada X sub I depende de la variable Y sub 1, Y sub 2, Y sub J, Y sub J. ¿De acuerdo? Y acá sería Y sub M. Tiene derivadas parciales. Ya está. Entonces estamos en este diagramita, ¿no? La F depende de X1, depende de X2, depende de X sub I y depende de X sub N. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que hay ahí. ¿Está bien? Y a su vez dice que estas funciones, estas variables de acá, dependen de Y sub 1 hasta Y sub M. Cada una de ellas. Y sub 1 hasta Y sub M. Y esta es la que me importa, ¿no? Esto es Y sub 1, Y sub K hasta Y sub M. Ya está. Bueno, la de acá también. Y sub 1 hasta Y sub M, ¿no? Dice que tú puedes derivar, obviamente que no te va a pedir que derives respecto de X, pues, eso ya lo tienes, o sea, y derivar respecto de X1, de X2, eso ya lo hemos estado bien. El asunto es cómo deriva respecto de Y sub 1. O sea, y tú en cálculo diferencial hemos tenido el siguiente resultado. Nos recordamos acá, ¿ya? Has tenido acá que tenías, por ejemplo, una función Y que sea igual a F. Lo voy a escribir así. Tienes acá una función F compuesta con G en X. Y esa función hay que derivarla. Hay que derivarla, pero respecto de X. ¿Cómo escribimos nosotros un resultado que de repente no es cercano para nosotros? Dice que primero debe derivar el F. O sea, es la derivada de F en el punto G de X por la derivada de lo que está dentro, que es G' de X. Pero también hiciste cosas como razón de cambio. Entonces, en razón de cambio, tu profesor posiblemente, has leído los libros y lo hace de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué pasa si Y depende de X? Y ese X depende de alguna variable teta, aunque tú o nosotros cuando estamos en cálculo diferencial, la variable final a veces es el tiempo. Puede ser un espacio recorrido, etcétera, etcétera. Ya, puede ser un precio también si una función es costo. Entonces acá tienes una función, bro, y acá tienes otra función. Lo que te está diciendo ahí es una dependencia. Entonces ahí te pide que derives respecto de teta. O sea, ¿cómo sería la derivada de Y respecto de teta? Entonces, copiamos un resultado, sería así, ¿no? La derivada de Y respecto de teta, esto lo haces primero. Entonces dices así, lo hago con verde. Es la derivada de Y respecto de X por, este es verde. Ya está. Lo derivas por lo que es marrón acá. Lo que es marrón. Por la derivada de X respecto de teta. Esa es la regla. Esa es la misma que está arriba. Lo que pasa es que de repente abajo es más visual. Lo que no es cierto es que me diga, profesor, pero elimino este y me queda lo mismo. No, en realidad son funciones.
Yo lo único que estoy buscando acá, que te des cuenta, cuando tú derivas, dices respecto de qué variable estoy derivando. Es lo único que tienes que tener cuidado. Y este diagramita de cálculo diferencial en realidad es todo. Es el que va a dirigir todo, ¿ya? Con ese te orientas. Mira. Acá. Aquí, ¿no? Borramos acá. Nos orientamos ahí. Y dice, estamos enunciando ese teorema todavía, ¿no? Entonces acá, la sentencia de ese teorema es lo siguiente. La sentencia de ese teorema. Queremos derivar respecto de y sub 1. Entonces lo que te vas a preocupar primero es cuántos términos van a haber. Empiezas a contar. Pues. Acá hay otro y sub 1, acá otro y sub 1 y acá hay otro y sub 1. Entonces van a haber n términos. ¿Por qué? Para cada uno le aplicas lo de cálculo diferencial. Le aplicas lo de cálculo diferencial. La diferencia está en saber utilizar la definición nomás. O sea, un ratito acá. Aquí dice, yo quiero derivar la función, pero respecto de y es 1. Listo. Nos va a salir el primer término. Sería la derivada de f respecto de x1. Es derivada parcial, porque hay x1, x2. Ahora, ese x1 también lo que tenemos que derivar, pero respecto de y es 1. Y también tiene que ser derivada parcial. Respecto de y es 1. Ya terminaste la primera ramita. Ahora te vas a la otra ramita. Por acá. Ahí está. Y procedes igualito. Pues aquí va a ser acá más la derivada de f respecto de x sub 2. Derivada parcial porque depende de más de dos variables, ¿no? Ya está. Y es 1 más. Ahora llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Ahí está. Y llegas ahí. Entonces aquí lo escribimos así. Esto es la derivada de f respecto de xn sería, ¿no? Por la derivada de xn respecto de y sub 1. Ya está. Pero ¿qué pasa si en lugar de esto de acá, de y sub 1, le ponemos acá y sub j? Y sub j. O sea, acá hubiera el y sub j, acá está el y sub j, acá está el y sub j, y acá está el y sub j. Entonces, lo único que va a cambiar es esto de acá. Esto de acá es lo único que va a cambiar. Vas a colocar ahí, o vamos a colocar acá con este. J, J y J. Ese es de alguna manera algo general. Pero ¿qué es lo que vas a tener tú? No vas a tener 3 y 4 variables. ¿De acuerdo? Va a ser poco nomás la cosa. Entonces, permítame hacer una pizarrita aquí, creo que hasta ahí nomás sería la cosa. Es un adelanto nomás, porque es práctico esto, ¿eh? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tuviéramos un esquemita así? ¿Ve? Una F que depende de A y de B. Ya está. Y aquí que sea de R y de teta. Y aquí que sea de R y de teta. Entonces, derivar respecto de A no es lo que quiere. Tendría que ser derivar respecto de las variables finales. O sea, respecto de R, respecto de teta, respecto de R o respecto de teta. Ya está. Según lo que hemos estado viendo, ¿cómo calcularías la derivada de f respecto de R? Debería ser así, ¿no? A ver, vamos a hacer un poco más grueso. ¿Cuántos seres hay? Llega este es acá y llegas acá. Este sería un término. ¿Cómo es el otro?
tienes aquí y llegas acá. Ahí tienes el otro término. Quiere decir que van a haber dos términos. Ya está. El primer término decimos acá, ¿no? Es la derivada de f respecto de a por la derivada de a respecto de r. El otro ya lo intuimos, ¿no? La derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de r. No hay nada del otro mundo. B. Hay que tener cuidado nomás en la dependencia, ¿ya? B. ¿Qué pasa si acá tenemos X, y acá sería un Z, pero este de acá que dependa de una variable nomás, por ejemplo, que sea T. T. Entonces, en esa función no te van a pedir que derive respecto de X, porque esas son las derivadas parciales de F, pues esas son las que hemos estado viendo. Ahora estamos en la etapa, ¿qué pasaría aquí, no? Es respecto de T. Pregunta, ¿cuál sería la notación correcta? ¿Es la derivada de f respecto de t o la derivada de f respecto de t? ¿La primera o la segunda? Ya, mejor anterior. ¿Cuál es correcto? ¿La derivada de respecto de x o la derivada de f respecto de x? ¿Cuál de ellas es? ¿La La primera o correcta es la la primera, creo. La profesora, la primera. La primera. ¿Por qué? Porque hay otras variables, hay y y hay z. Ahora, con ese mismo razonamiento, en esto que yo acabo de escribir aquí, ¿cuál de ellas es? ¿Es la primera o la segunda? La segunda. La segunda es. La segunda es. Esto es lo que yo no quiero que te equivoques. ¿De acuerdo? La segunda es. Entonces acá tendríamos aquí, ratito, es la segunda. ¿Cuántos términos va a tener? Mira, este es 1, 2 y 3. Y le aplicas lo mismo de cálculo diferencial. ¿Ve? Lo que pasa es que acá hay que tener cuidado. Dices, es la derivada parcial de f respecto de x por la derivada simple nomás. ¿No? Y que x solo depende de t. El otro término, la derivada de f respecto de y por la derivada simple de y respecto de t, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t. Tendría que ser así la notación. ¿Saben que x solo depende de t? Y solo depende de t. Y z solamente depende de t. ¿De acuerdo? Creo que ahí se entiende mejor la cosa. Creo que por ahora es suficiente que tomar la asistencia. La siguiente sesión voy a hacer regla de la cadena diferencial total. Y vamos a, en la sesión del viernes, reforzamos eso. Y el día sábado avanzamos algo de derivada direccional. Hasta ahí que sea la práctica. ¿Les parece bien? El tema más fuerte es lo que hemos hecho de función derivable. Ese es el más fuerte de todos. El resto es más fácil, es mirar las reglitas, mirar el diagramita y se va calculando las derivadas parciales. Ahí sí les voy a, como les dije, les voy a dar un material sobre todas las interpretaciones, ¿ya? Ahí sí les doy un material. Bien. No debería haber asistencia, creo, ¿no? Eso es lo que más me demora. ¿Hay alguna pregunta? O le voy pasando más o menos qué es lo que quiero de ver la cadena como aplicación, ¿ya? Creo que sí, mejor, ¿ah? De una vez que estoy acá. Okay. O sea, pero lo tengo ahí con derivadas. Ya no importa, es un pedacito, pero yo le estoy dando de macro ahí. A ver. Diferencial total ahí. Ya está. Ahí le digo, ¿no? Ahí le damos una miradita ahí.
Acosta. Presente, profesor. Andía. Andía, profesor, dijo. Andía. Presente. Bazán. Presente, profesor. Burga. Burga presente. Campos Piero. Presente. Profesor. Campos Oscar, todo temprano, ¿no? Carrasco Luigi. Carrasco Luigi. Casanova Ítalo. Presente. Carlos Chaiña. Carlos Chaiña. Presente. Wilmer Gamboa. Presente, profesor. Kevin Gil. Presente, profesor. James Herrera. Presente, profesor. Celso Guamaní. Gracias, Celso Guamaní. Josué Juárez. Presente, profesor. Gianmarco Leandro, ahí lo vi. François León. François Presente, León. profesor. Belén Lozada. Belén Lozada. Luis Malacas. Presente. Franco Mejía. Sergio Mejía. Mendoza. Alessandro Mesa. Presente, profesor. Diego Montes. Miguel Navarro. Presente, profesor. Paquillauri. Luz María. Presente, profesor. Gracias. Michael Kilka. James Quispe. Presente, profesor. Ximena Quispe. Presente, profesor. Willy Ruiz. Willy Ruiz. Aldair Sabino. Presente, profesor. Sabino. ¿No se me escuchó? Presente. ¿Cómo? Willy Ruiz. Ernesto Salazar. Presente, profesor. Sebastián Saliruz. Salirroso presente, profesor. Jack Santiago. Profesor, disculpe, ¿me escuchó? ¿Quién? Soy Salazar. Lo que pasa es que Sí, creo ya. que un compañero, no sé, antes también había contestado, pero sí me escuchó. Sí, sí. Yomira, Ok, gracias. Yomira Torres. Presente, profesor. Oscar Torres. Presente, profesor. Diego Villar. Ya. Profe, Mendoza presente. Alguien que le diga que... No se fue, creo. No, ahí está. Ya. Ya está. Entonces nos vemos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Profesor, muchas gracias. No, no, a ustedes muy bien. Saluden a sus mamás. Que sea un domingo muy bendecido para ellas. Que siempre sea así. Un abrazote. Nos vemos. Igualmente, profe. Hasta la próxima semana.